tardes. Entonces, les vengo por aquí a comentar cierto método matemático, ¿no? Método FDTD para el cálculo del campo electromagnético asociado a fenómenos ondulatorios. Dentro de estos tenemos muchos fenómenos en la naturaleza que se propagan en el espacio y siempre lo analizamos de forma computacional mediante paquetes de software como MATLAB, CST, entre otros. Pero no nos paramos a entender de cómo es este procesamiento. Detrás de todo eso hay un fundamento matemático bastante complejo. Entonces mi objetivo aquí es mostrar ese o parte de ese fundamento para que tengan cierta idea. Por ejemplo, dentro de estos fenómenos que estudiamos paulatinamente en la industria, por ejemplo, se tiene cuando se escanea con un tomógrafo, tenemos una propagación de ondas electromagnéticas de cierta frecuencia en el cuerpo humano, como observamos ¿sí? Observen que cada parte del cuerpo está iluminada con colores distintos, ¿no? A la cual esa es la respuesta que ofrece el órgano a la frecuencia de excitación en la cual se emite esa onda como tal. Luego tenemos aplicaciones en la industria como en la antena del celular, cómo esa propagación de onda puede afectar a la cabeza, ¿no? Muchas veces hay estudios fundamentales por allí que señalan que es posible que las ondas de telefonía celular puedan afectar a un organismo biológico, pero se ha determinado allí que todo depende de la frecuencia en la cual se emita. Tengo entendido que esto está por una frecuencia de los 2.4 GHz, pero cuando son frecuencias bajas, muy bajas, ELF, allí sí es posible que se pueda estimular hasta las ondas cerebrales. Pero todo eso uno tiene una vaga idea, pero el procesamiento matemático no tiene algún principio por el cual esto se rige, ¿no? Otro fenómeno en el cual, que en ello estoy trabajando, una investigación ya, es cómo las descargas atmosféricas pueden afectar el espacio. Dentro de esto se tiene en el objetivo dentro de la investigación que estoy realizando es cómo esto afecta a las líneas de potencia eléctrica, ¿no? Y tienen algo en común, que es la propagación de una onda electromagnética. Todo esto obedece a un modelo matemático, el cual es conocido muchas veces como las leyes de Maxwell. Es un fundamento dentro de los 4 criterios matemáticos, físico-matemáticos que existen. Este es uno de ellos, las leyes de Maxwell. Pero dentro de ella, desde el punto de vista histórico, Maxwell propuso 20 ecuaciones señaladas en cuaterniones, son conceptos matemáticos. Luego estuvo Heaviside, que formuló todas esas 20 ecuaciones en 4 ecuaciones fundamentales. Las 2 de Gauss para el campo eléctrico y el campo magnético, la ley de Faraday, que observamos acá. Observen el lenguaje matemático en el cual se describe, ¿no? El rotacional del campo eléctrico genera una variación de campo magnético, ¿sí? Cuando hablamos de rotacional en matemáticas, observen eso como una variación. En física quizás lo estudiarán desde el punto de vista más práctico, ¿no? La variación del campo eléctrico produce una variación de campo magnético y viceversa con la ley de Ampère. La variación del campo magnético produce una variación del campo eléctrico. Todo esto ha tenido aplicaciones a lo largo de la historia. De allí la energía de corriente alterna con que estamos iluminando esto hoy y que este evento sea posible, ¿no? Observen este par de ecuaciones. Allí tenemos la descripción de cada variable y cada constante en la cual se está escribiendo. El método FDTD significa en siglas en inglés Finite Difference Domain Time, o sea, el método de diferencia finita con dominio en el tiempo.
Este método es muy, digamos, eficaz y además utiliza otra estructura que otros métodos, como por ejemplo el método de elemento finito de momentos, no utiliza. Por ejemplo, aquí se descarta el uso del álgebra vectorial o el álgebra matricial, que eso hace para efectos del cómputo, eso hace una carga computacional muy grande y hace que el proceso sea muy lento al momento de realizar cálculos. Este método consiste en tomar ese par de ecuaciones y, digamos, desacoplarlas. Hay que tener cierta idea con respecto a una onda electromagnética, ¿no? Ella se propaga obedeciendo a este modelo. En un ciclo se propaga, ya bien sea el campo, la curva roja sinusoidal obedece al campo eléctrico y la verde, que es ortogonal a su vez, al campo magnético. Se propagan de forma natural acopladas. El método de diferencia finita, con dominio del tiempo, las desacopla en sus términos componentes. Observen que todo el rotacional obedece al operador nabla con el producto vectorial, con el campo eléctrico, que es un vector. De allí se descompone en cada una de sus componentes, valga la redundancia, para luego poder analizar, una vez que esto está desacoplado, son ecuaciones escalares, cada una de ellas, ya bien sea para el campo eléctrico y el campo magnético. Eso permite poder discretizarlas, o sea, ya que eso está dado en un dominio continuo, necesitamos discretizar porque no existe una solución analítica para ese par de ecuaciones. Son soluciones aproximadas hasta los momentos, dado las matemáticas que hemos manejado, ¿no? De tal manera que para realizar eso utilizamos lo que llamamos la celda de G en 3D. Discretizamos el espacio obedeciendo a esta estructura geométrica, donde en ciertas posiciones de la celda ubicamos los campos magnéticos, las componentes que son los vectores azules y las componentes del vector campo eléctrico, la roja. Utilizando eso, además de la aproximación de las derivadas parciales, ya que las anteriores se expresan en términos de ese elemento matemático, utilizamos una aproximación debido a que, como les dije, no hay una solución analítica y no podemos expresar esto en términos del límite. Una aproximación de segundo orden dado por la serie de Taylor, ya bien sea para el espacio y para el tiempo. Al discretizar esas ecuaciones, cada una de sus componentes, se observa lo siguiente, ¿no? Cada una de ellas expresa una ecuación bastante compleja. Observen al menos esta situación acá, ¿no? Esto se debe a la derivada parcial de la función campo eléctrico, la anterior, para esta primera ecuación, cómo se desglosa al momento de discretizarla. Todo el trabajo que conlleva, el trabajo matemático que conlleva esto, ¿no? Y luego se despeja el término futuro, el que me permite predecir cómo se va a comportar la onda electromagnética en el tiempo. Cada una de ellas se tiene que realizar ese trabajo para cada una de las componentes. Estas son las componentes respectivas al campo magnético. Ahora las componentes para el campo eléctrico. Observen que en las componentes del campo eléctrico existen otros coeficientes. Tenemos un coeficiente
C sub E y el otro C sub E, ¿no? Eso es debido a que en el caso anterior, en el campo magnético, ya que si se propone simular digamos el pulso gaussiano u otra función que se pueda describir y se propaga en el tiempo, se tendría lo siguiente, que una de las condiciones preestablecidas son las constantes de conductividad magnética. Ahí si se propaga en el aire libre tendría que ser cero, y se simplifican un poco las ecuaciones para el campo magnético, pero no así para el campo eléctrico. Tiene que mantener allí esas constantes de conductividad. Todo esto es necesario para poder luego implementarlo en un lenguaje computacional, que es una de las partes también complejas, pues. Ahora, no todo ese basamento de ecuaciones es, digamos, suficiente. Una cosa es emitir la onda que se propaga en el espacio y otra cosa es poder calcular el campo eléctrico en un punto determinado, ¿no? Eso allí, una vez que, por ejemplo, en cierto punto del espacio se necesita de que la onda llegue y no rebote, que una vez que se consigue con estructuras materiales u otro tipo de material puede absorber o rebotar esa onda. Entonces es necesario como aislar ese espacio que rodea el punto de interés en el cual se quiere calcular el campo eléctrico o magnético, de tal manera que ahí utilizamos lo que llamamos una formulación de condiciones de contorno absorbente. A lo largo del estudio han existido varias, ¿no? Muchas, las condiciones de Moore, las de Liao, las PML de Berenguer, y las más actuales, las más utilizadas actualmente son las UPML, la Uniaxial Perfect Match Layer, ¿eh? Una capa perfectamente acoplada, que lo que logra es que como todas las ondas que llegan al punto pueden rebotar, la idea es que lleguen y luego se dispersen de forma atenuada, que lleguen a las paredes que observamos acá. Esto es el latiz en el cual se ubica en el centro, que sería el punto de emisión de la onda electromagnética. Puede ser una antena, un dipolo, de tal manera de que la onda allí se emita, llegue a las paredes del latiz, pero no rebote. La idea es que se atenúe a medida de que se propague, se vaya atenuando, de tal manera que este latiz está compuesto por materiales ficticios. Escuchaba un ponente de que existen los materiales anisotrópicos, ¿no? De tal manera que en matemática todo esto se tiene que interpretar con un lenguaje un poco complejo, ¿no? Observen que acá utilizamos las mismas ecuaciones de Maxwell-Heaviside, pero en el dominio de la frecuencia, de tal manera que se involucre ya los números complejos. Resulta que las pérdidas como tal de la onda en sus magnitudes de campo y eléctrico y magnético están en ese dominio, en el dominio complejo. Hacen uso de eso, utilizan lo que llaman un tensor uniaxial. El tensor es un elemento geométrico diferencial que hace que todo esto que observamos de forma geométrica se puede interpretar como una matriz. Se hace ciertos arreglos, porque la idea es que la onda se propaga en el tiempo, es tridimensional, pero se desacopla de tal manera que cada una fluya en una cierta dirección, que se dirija a las paredes de forma horizontal, vertical, hacia arriba, ¿no? Se obtiene entonces ciertos procedimientos, una ecuación matricial, de tal manera de poder escribir esas ecuaciones de la siguiente manera. Estas son las ecuaciones que interpretan dentro del latiz para poder operar las condiciones
absorbentes de la UPML. Obsérvese que acá se utiliza ahora la densidad de flujo magnético, la densidad de flujo eléctrico, para poder conocer otras variables, tanto en dirección X, Y y Z. Con eso es posible luego obtener las componentes del campo eléctrico nuevamente, pero esas son, recuerden, las ondas que están reverberando dentro del latiz de la UPML. Se hace lo propio utilizando la ecuación 6 que observamos acá. La ecuación 6 para poder conocer las componentes del campo magnético. Se busca entonces la densidad de flujo magnético en cada una de sus direcciones para conocer las componentes del campo eléctrico. Las nuevas componentes del campo magnético. Todo eso tiene que ser visualizarse de tal manera que se pueda posteriormente implementar en código. Pero no conforme con eso, si se propone, en este caso, simular cierta onda en especial, un pulso gaussiano, por ejemplo, tendríamos que ubicar en la celda de allí donde está el pulso que hace que eso reverbere en el espacio, ¿no? Dentro de ello hacemos uso de la ley de Ampère en su forma integral, de tal manera que se asocia en cada una de las componentes, en este caso de la componente vertical del campo eléctrico, de Z, vamos a ubicar entonces el pulso en especial, de tal manera que él se va a propagar en esa dirección, en función de la corriente. O sea, esta es la fuente de corriente que permite que la onda se propague en el tiempo y no fluya y permanezca o muera en el momento, ¿no? Seguidamente, todo esto obedece a cierto algoritmo, ¿no? Al momento de, una vez que se implementan todas las ecuaciones y se trabajan, todo eso se tiene que llevar a un lenguaje computacional para poder obtener soluciones. Obedeciendo a este flujograma, se puede llegar a eso, ¿no? En un principio, mi objetivo en la investigación que estoy trabajando es sobre las descargas atmosféricas, ¿no? Pero todavía estoy trabajando en ello, y de tal manera que modelé lo que llaman el pulso gaussiano. Ya tengo el código como tal preparado, de tal manera que obtuve ciertos resultados allí. Esta es la forma en cada paso de tiempo de cómo un pulso gaussiano se propaga. Esto no me va a señalar la forma de la onda, la forma de la variación del campo electromagnético de esa onda en el espacio. ¿Sí? Para cada paso de tiempo observamos eso. Bueno, esto era lo que quería mostrarle, de tal manera que otro de los objetivos que se plantean acá, muchas veces en la universidad estamos desligados, ¿no? El ingeniero en una aplicación está por su parte, el matemático por otra. La idea es que nos compenetremos. Muchas veces van al departamento unos colegas y me preguntan si domino este tema en especial, de tal manera que le ayude para cierta investigación. No hace mucho fue uno preguntándome si dominaba lo que eran las ecuaciones de Ampère que tenían que ver con esto, y yo le dije que sí, claro, porque eso obedece ya a un modelo matemático, el teorema de Green, el teorema de Stokes, ya eso está un basamento matemático. Con mucho gusto, si ustedes se acercan por allá, el ingeniero, el químico en especial, u otro profesional, podemos compenetrarnos allí de tal manera que compartamos
uno aprende de las aplicaciones, ellos aprenden del lenguaje matemático en el cual eso está formulado. Esa era la idea, simplemente mostrar el trabajo que se está realizando en la sección de matemáticas. Muchas gracias.